Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Sí, gracias. Gusto de tenerlo aquí nuevamente. Sí. Ajá. Gracias por su tiempo y bueno, para aprovechar el tiempo cuando usted guste dar inicio. Ok, entonces gracias a Dios sí, estamos aquí un día más de vida, amando a la vida. Bueno, hace 20 años, hizo 20 años, el 11 de septiembre, hizo 20 años, y el lugar donde fueron derrumbadas las Torres Gemelas hace 20 años en Nueva York, ese día parecía como una zona de guerra, el día de, como lo llaman, 9/11, 9/11. Entonces dicen que allá en el aire era un aire acre, un aire como contaminado, peligroso, lleno de polvo y humo. Los bomberos de Nueva York batallaban contra las armas de fuego en las torres, trataban de rescatar las vidas de los atrapados. Entonces unos hermanos franciscanos que vivían más o menos cerca de ese lugar se pusieron a orar debajo de un poste de farol a una distancia no peligrosa del lugar. Entonces viene un bombero, uno de los bomberos que está ahí trabajando, viene y le dice a los franciscanos, cuando entramos allá, sentimos que estamos al borde del infierno, hablando de cuando entraban a tratar de apagar el fuego, las Torres Gemelas que se estaban cayendo. Cuando entramos allá, sentimos que estamos al borde del infierno. Y cuando salimos, los vemos aquí a ustedes rezando, sentimos que estamos ganando la victoria. Por ese día horroroso, se vio la peor maldad de la maldad. La peor maldad de la maldad a través del ataque de terrorismo que derrumbó esas Torres Gemelas y dejó a más de 3,000 personas muertas. Más de 3,000 personas inocentes muertas. Pero al mismo tiempo, ese día se vio lo mejor de lo mejor, lo más bondadoso de la humanidad, con los bomberos que salvaron de las vidas de personas atrapadas en las torres. Entre ellos unos 344 bomberos sacrificaron sus vidas, sacrificaron sus vidas por tratar de salvar a otros. Sería lo mejor, ¿sí? La más grande valentía que puede mostrar la humanidad. Y dentro de las ruinas se manifestó, según muchos han oído, se manifestó una señal increíble. Se manifestó una señal sorprendente. Se descubrió la figura de una cruz. La figura de una cruz de acero en las ruinas. Era como si Jesús estuviera diciendo a la humanidad, el amor gana la victoria, que el amor gana la victoria sobre el odio más pavoroso. El bien vencerá la maldad. La luz prevalecerá sobre las tinieblas. La muerte jamás tendrá la última palabra. Eso parecía ser el mensaje de Jesús a través de esa cruz. Bueno, el horror del 9/11 nos recuerda si existen hombres malvados. Existen hombres malvados de ideologías corrompidas. Hombres malvados de ideologías corrompidas con el deseo de aniquilar a los Estados Unidos, aniquilar el mundo occidental, nuestro estilo de vida. Los hombres malvados, esas ideologías corrompidas, quieren también destruir el cristianismo. Nos miran nosotros cristianos como sus enemigos para destruir, aniquilar. Entonces, esta es una amenaza real, en el mundo de hoy, una amenaza real que se manifiesta de nuevo. Así que se manifiesta de nuevo en la situación desastrosa que hemos visto recientemente en Afganistán. La amenaza muy real del terrorismo. Pero al mismo tiempo hay que mirar las cosas como son. Corremos un riesgo. Al mismo tiempo corremos un riesgo y un peligro hasta más grande. Un peligro hasta más grande con la amenaza sutil
una amenaza sutil por dentro de nuestra comunidad, por dentro de nuestras familias, por dentro de nosotros mismos. Es una amenaza muy real, muy grande, que no es por fuera, no viene por fuera de los terroristas con sus armas y bombas. ¿A qué me refiero? Son amenazas de qué? De indiferencia y apatía espiritual. Indiferencia y apatía espiritual. Pereza espiritual. Vamos a decir, es como el virus quizás más peligroso espiritualmente de nuestro día. Virus que contagia a tantas personas. Virus que se apodera a tantas personas. ¿Sí? La indiferencia y apatía espiritual. Pereza espiritual. Así que duerme a personas. ¿Sí? Mira, y eso le podemos decir un virus espiritual, una pereza espiritual, que conduce ¿qué? Al camino del odio de Dios. Al camino del olvidar a Dios. De desmoronar nuestra fe en familia. Algo que si es un virus que no se atiende y que no se elimina, no se cura, puede llevar a la aniquilación de la fe. Aniquilación total de la fe, al fin y al cabo. ¿Sí? Y vemos las consecuencias dañosas por todos lados. Consecuencias dañosas y hasta horrorosas que resultan con el rechazo y la separación de Dios. ¿Sí? Vemos una cultura de la muerte. Cultura de muertes. Los niños en células madres son aniquilados día por día. Enfermitos, ancianitos, sus vidas son terminadas con eutanasia, con la disculpa de que queremos mostrarles compasión para eliminar sus vidas. Entonces se ven las consecuencias del odio de Dios, ¿sí? Pereza espiritual, desmoronación de la fe, por todos lados. Y la figura de esa cruz en medio de esa catástrofe del 9/11, esa figura de esa cruz nos recuerda, no puedo evitar la cruz, no puedo evitar la cruz, no puedo ignorar la cruz, no puedo ignorar la cruz como algo inconveniente, como algo miedoso. Tengo que reconocer, la cruz está al centro de la humanidad. La cruz está al centro de la humanidad, al centro de la existencia. La cruz está al centro de mi vida. No puedo escapar de ella. No puedo escapar de ella como trata de hacer Pedro en el Evangelio. Sí, lo vimos hace como 2 semanas. Pedro trata de escaparse de la cruz. Trata de disuadir a Jesús de seguir el camino de la cruz. No podemos escapar de la cruz. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo acoger la cruz? ¿Cómo acoger la cruz? Pues comenzando a través de la oración. A través de la oración, como hicieron los franciscanos, ¿sí? En frente de ese horror de 9/11, ¿sí? Acoger la cruz, enfrentarla, como hicieron los franciscanos. Y así levantaron los espíritus, los ánimos de los bomberos que están confrontando los horrores, confrontando los horrores del infierno aquí en la tierra con la destrucción de esas torres gemelas y la matanza de esas vidas. Bueno, y me pregunto, ¿qué tipo de oración necesito para coger la cruz? ¿Qué tipo de oración? Tiene que ser una oración que me lleva a caminar, que me lleva a caminar con Jesús, que me lleva a caminar con Jesús, cargar mi cruz con Jesús. No basta, entonces, no basta, por ejemplo, tener un altar en la casa. No basta con tener un altar en la casa, con el crucifijo, los santicos, la imagen de la Nuestra Señora Guadalupe, la Virgen María, y decir, ahí hago mis rezos, ahí me persino, ahí me encomiendo a Diosito todos los días. ¿Y para qué necesito más? No necesito más, ¿para qué ir a misa? Qué equivocación tan grande. Sepamos muy bien, jamás puede ser suficiente tener un altar en la casa. Es muy bien tenerlo, pero jamás va a ser suficiente. Un altar con devociones no me salva de mis pecados. Un altar con devociones no me salva de mis pecados. Y no me protege, no me salva de la maldad que me amenaza y me rodea por todos lados. Me salva Jesús. Me salva Jesús y
su muerte en la cruz, el Salvador Jesús y su muerte en la cruz se actualiza. Su muerte en la cruz se actualiza y se representa, se actualiza y se representa en la manera plena y perfecta, la manera plena, más plena y perfecta, con la celebración de la Santa Eucaristía. ¿Sí? ¿Sí? La cruz, su muerte en la cruz, se actualiza, se representa en la celebración de la Eucaristía. Ahí del altar de sacrificio de la Eucaristía se derraman las bendiciones, ¿no? Las bendiciones, las gracias de Jesús, profusamente. Gracias profusamente, bendiciones profusamente, que necesitamos para confrontar la maldad, derrotar la maldad en nuestro mundo. Pero ¿quiere qué? Le quiere que yo abra mi corazón ampliamente. Abra mi corazón ampliamente. ¿Sí? Que participe de una manera, que yo participe de una manera plena, consciente, una manera plena, consciente, activamente, en el misterio del sacrificio de la cruz, celebrado en la misa. ¿Sí? Tengo que ser un protagonista, participante, no pasivo. Entonces así que hago, me uno a Jesús, me asimilo a Él. ¿Y qué? Puedo conocer su voluntad para mí. Su voluntad para mí, para poder seguir el camino que Él tiene para mí, no hacer lo que a mí me antoje, no hacer lo que yo quiera, hacer la voluntad que Jesús tiene para mí. En la misa, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hacemos? Pongo mi vida entera. Pongo mi vida entera. Todo mi dolor, todo mi sufrir, dolor, sufrir, todas mis alegrías, en unión con Jesús, al pie de la cruz de Jesús. Solo uno a Jesús. Jesús que se entrega al Padre. Jesús que se entrega al Padre como sacrificio perfecto de amor en la misa. Entonces, ¿qué? La misa, entonces, ¿es qué? La perfecta oración. No hay ninguna oración que pueda superar la oración que hacemos en la misa con Jesús. La oración perfecta, ¿sí? De Jesús que se entrega como sacrificio perfecto, sacrificio sin mancha al Padre. No hay oración ninguna por la faz de la tierra que pudiera comparar con la oración de la misa. Como católicos tenemos que estar conscientes de esa realidad. Tenemos que formarnos espiritualmente con esa base de realidad. La misa es, dice la iglesia, la misa es la fuente y cumbre de todo lo que hacemos como seres humanos. El culto que le damos a Dios. La fuente y cumbre de nuestra actividad espiritual. Y al unirnos a Jesús en la oración en la Eucaristía, entonces, ¿qué? Ahí descubrimos el poder salvífico de la cruz. Poder sin límite salvífico de la cruz. Lo oscuro es con la cruz, entonces descubrimos, lo oscuro va a ser iluminado. El desánimo y el desespero es vencido. Lo caído en nuestras vidas es levantado. Lo quebrantado es sanado. Poder salvífico sin límite que se manifiesta en tantas maneras desde la cruz. Bueno, en 9:11, lo que llaman Ground Zero, si lo llaman en inglés Ground Zero, el sitio lugar cero, Ground Zero, ¿sí? Lo que llaman Ground Zero, debajo de la cruz que se descubrió en las ruinas, allá debajo de la cruz, un padre con el nombre de Brian Jordan, él celebró la misa ahí al pie de la cruz por 10 meses, durante un tiempo muy difícil, tiempo riguroso, donde están limpiando, donde están recuperando esa zona de destrucción, la cantidad de trabajadores. Entonces él celebraba la misa por 10 meses, cada domingo, por los bomberos y policías, trabajadores de construcción, seres queridos de las víctimas y las tropas que se iban a Afganistán en ese tiempo, y también por otras personas. Entonces, ¿qué? Con las palabras misa en la cruz, un letrero que lleva esas palabras, misa en la cruz, anunciaba la misa dominical en el lugar de 9:11. Letrero que decía misa y la cruz. ¿Que no se acuerda eso?
La misa y la cruz son inseparables. Repetir esto. La misa y la cruz son inseparables. No se puede poner la cruz aislada de la misa y la misa jamás va a estar aislada de la cruz. Nunca olvidemos esa base fundamental de nuestra fe. Y observa otro, el padre Roger Landry. Él observa, un comentarista de la prensa católica, el padre Roger Landry, observa que después de su experiencia con toda la cosa del 9/11, el padre Brian Jordan escribió un libro que lo llama The Ground Zero Cross, la cruz, el punto cero, la cruz, ¿sí? Donde en ese libro relata los mensajes de Dios, es decir, recuenta los mensajes de Dios, la muerte, la vida, el amor, mensaje de la cruz, que él proclamó, que el padre Jordan proclamó domingo por domingo, inclusive una misa de Nochebuena de gallo, en temperaturas congeladoras. Se está muriendo la gente, está congelando la gente, y ahí cerraron la misa de gallo, de Nochebuena. También la fiesta de la Sagrada Familia, unos días después. La Epifanía, el día de Valentine's, el día de amor y amistad, miércoles de ceniza, la fiesta de San Patricio, domingo de Palmas, domingo de Pascua, día de la Madre, día del Padre. Ahí, sí, domingo por domingo, el padre Jordan está celebrando esas fiestas tan importantes litúrgicas de nuestra fe católica. Entonces dice el padre Landry, el padre Jordan está representando la iglesia entera con esas misas, representando la iglesia entera y todo sacerdote del mundo, representando la iglesia entera y todo sacerdote en el mundo. Más importante que todo, estaba actuando en la persona de Cristo. Más importante que todo, está actuando en la persona de Cristo. La persona de Cristo, el cual había entregado su vida en la cruz para destruir el pecado de la muerte. Bueno, un año más adelante, un año más después de todo este año, un año más adelante, en Viernes Santo, el padre Jordan llevó a cabo una meditación ecuménica. Llevó a cabo una meditación ecuménica de las estaciones de la cruz. Con la cruz, ahí debajo de la cruz, con la cruz de 9/11 prominente en el trasfondo. O sea, ahí estaba el trasfondo, estaba la cruz de 9/11 en el trasfondo. Esta celebración de meditaciones ecuménica, personas de diferentes denominaciones de estaciones de la cruz. Entonces él cuenta que cuando meditaron sobre la muerte de Jesús, meditaron sobre la muerte de Jesús en el misterio 12 de estaciones de la cruz, le pidió a toda persona que estaba ahí presente que se hincara, pusiera de rodillas. Todos se quedaron en silencio, un silencio. Solo se oía el ruido de maquinaria que todavía está trabajando en el sitio. Solo el ruido de maquinaria, nada más. Entonces le pidió al padre Jordan a toda persona que proclamara en voz alta, en oración, en nombre de alguien que conocieron, que murió en el lugar. Así que proclamaran en voz alta, nombre de alguien que conocieron, que murió en el lugar. Entonces en alta voz, nombres fueron anunciados, uno por uno, solemnemente. Entonces escribió el padre Jordan en su libro, hasta el día de hoy, esta fue la más poderosa forma de las estaciones de la cruz. La más poderosa forma de las estaciones de la cruz que he experimentado en todos mis años de mi ministerio sacerdotal. Sí, la más profunda, más conmovedora forma de meditaciones de las estaciones de la cruz que él experimentó. Qué impacto tan grande. Entonces, al abrazar la cruz, nos enseña muchas lecciones. Al acoger, abrazar la cruz, podemos sobrellevar la pena de muerte más difícil, más dolorosa. Puedo decir, la semana pasada, que no pude estar aquí para dar el mensaje, oficié la misa funeral fuera de la ciudad de una señora
misa funeral de Edith Arceo. Vive allá por cerca de, vivía por cerca de Oak Grove. Edith Arceo, esposa y madre de 3 hijos. Esposa y madre de 3 hijos. Estimada, amada por muchas personas. Esposa y madre de 3 hijos. Tiene 43 años de edad. Que murió después de una larga batalla. Muy larga, claro que muy dolorosa. Grande batalla. Con cáncer, murió. Entonces, presentes en la misa funeral estaban, claro que una cantidad de familiares, una cantidad de amigos, una cantidad de amigos y colegas del ámbito de patrullas, patrullas de los freeways de California, CHP, California Highway Patrol, y personal del sistema de justicia criminal, porque el esposo de Edith, Ángel, es una patrulla de las carreteras, Highway Patrol. Y trabaja en el sistema de, como llaman, probation, sistema de justicia criminal. Entonces, una cantidad de colegas estuvieron ahí en esa misa para orar por ella y claro que apoyar a Ángel y su familia. En esa misa ponderamos, que Cristo siendo inocente, perfecto, el santo de Dios, una muerte dolorosa hasta el extremo. El que menos esperaba, Cristo, el que menos esperaba, el que menos lo merecía, sufrió la aniquilación de su cuerpo por sus enemigos. Entonces podemos ponderar más a fondo. Dios no nos explica el porqué del todo del sufrir y la muerte. No nos explica el porqué, el sentido del todo del sufrir y la muerte, que forman parte de nuestra condición humana. Pero Dios sí nos asegura que está con nosotros en Jesucristo, que está con nosotros, presente con nosotros en Jesucristo, en medio de todo tipo de dolor, angustia, sufrir, sea la forma que tome, con nosotros, que está más que todo con nosotros, en Jesucristo, en la hora de más profunda angustia, ¿sí? En la hora donde está más partido nuestro corazón, más quebrado, ¿sí? Más hundido en dolor nuestro corazón. Entonces nos presenta la paradójica de la cruz. La paradójica de la cruz. Porque parece la contradicción de la cruz. Que es el evento más terrible. El evento más terrible. El evento más aterrador. El evento más terrible, más aterrador de la historia humana. Del asesinato de Dios por los hombres. ¿Qué puede ser más aterrador? Del asesinato de Dios por los hombres. De ese evento proviene la salvación. Por ese evento proviene la salvación, la reconciliación para la humanidad, perdón de los pecados para la humanidad. De ese evento aterrador viene la conquista del odio y de la maldad. Conquista del odio y la maldad por medio de un amor de entrega y sacrificio por los hombres. Un amor jamás visto. Jesús nos mostró en su persona allá en esa cruz. Lamentablemente, la cruz de insondable amor, lamentablemente, ¿sí? La tragedia de la historia humana. Lamentablemente, la cruz de insondable amor es rechazada por los hombres, por muchos de los hombres. Rechazada. Pero no es nada nuevo. San Pablo dice, la cruz fue piedra de tropiezo para los judíos. La cruz fue piedra de tropiezo para los judíos. El pueblo de Jesús. Piedra de tropiezo. La cruz fue escándalo para los griegos. Escándalo para los griegos. Escándalo para los griegos, que eran los iluminados y sabios del mundo antiguo. ¿Sí? Escándalo para ellos. ¿Qué ocurrió hoy día? El iluminado hoy día, que depende de todo su capacidad de razonar, el que se piensa ser tan sabio, tan iluminado, con su capacidad de razonar, con su inteligencia, se burla de la cruz hoy. Lo mira como una absurdidad. Se burla de la cruz hoy. La rechaza del todo. Entonces se encuentran unos ateos, no creyentes. Entonces se encuentran unos ateos que hacen todo lo posible para eliminar la cruz
la cruz del ámbito de la pantalla pública. Todo lo posible para eliminar cualquier figura, cualquier símbolo de la cruz de la pantalla pública. El padre Jordán, ¿sí? Brian Jordán, cuenta que después de que se descubrió la cruz de acero, que él trabajó con un colaborador, con un hombre que estuvo ahí, ¿sí? Trabajó con un colaborador y con el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Trabajó con ellos para transportar la cruz, mover la cruz a otro lugar, mover la cruz a un lugar sobresaliente, donde podría inspirar a mucha gente, inspirar y educar, formar a mucha gente con esa presencia de la cruz. ¿Pero qué ocurrió? La Asociación de Ateos Americanos, un grupo que se llama la Asociación de Ateos Americanos, levantó pleitos en la corte. En contra de la cruz, en contra de poner esa cruz, manifestarla en público. Entonces, que el padre Jordan luchó contra esas demandas, perseveró, ¿sí? Por mucho tiempo. Luchó contra esas demandas en la corte, esos pleitos en la corte, para asegurar que la cruz fuera incluida en el Museo 911, lo que llaman el Museo 911 que se construyó. Y ahí está esa cruz hasta hoy día. Ojalá que siempre permanezca ahí. ¿Sí? Luchó para que esa cruz estuviera ahí, en el Museo 911. Dijo el Papa Francisco, el 25 de septiembre de 2005, ¿qué dijo? Él visitó ese Museo 911. Ese día, el Papa Francisco dijo, este lugar de la muerte se convirtió en lugar de vida también. Este lugar de la muerte se convirtió en lugar de vida también. Un lugar de vidas salvadas. Un lugar de vidas salvadas. Un himno del triunfo de la vida. Un himno del triunfo de la vida son los profetas de destrucción y muerte. Un himno del triunfo de la bondad sobre la maldad. La bondad sobre la maldad. Un himno del triunfo de reconciliación e unidad sobre odio y división. Palabras del Papa Francisco allá en ese museo del 911. Bueno, al coger la cruz, ¿sí? Nosotros somos cambiados, nosotros somos transformados, ¿sí? Somos liberados. Al coger la cruz somos liberados del veneno de prejuicios, de odio, de resentimiento. Somos liberados de esos de prejuicios, odio, resentimiento, deseos de venganza y violencia que tantas veces, que prevalecen en tantos corazones hoy día. Somos liberados de esos venenos que llevan a la muerte. A través de la cruz, nuestros corazones son sanados. ¿Sí? Si hemos sido lastimados, a través de la cruz nuestros corazones son sanados para poder libremente amar. Al modelo, siendo la inspiración de los bomberos que sacrificaron sus vidas ese día de 9/11, 344 de ellos que murieron, los otros que con gran valentía, gracias a Dios, sobrevivieron y salvaron tantas vidas. Bueno, el siglo XVII, ¿sí? Siglo XVII, porque Cristo inspira a personas a través de todas las generaciones. Siglo XVII, Él lo hizo en manera heroica, ¿sí? Amor heroico, amor sacrificado, lo hizo en manera heroica San Pedro Claver, apóstolas a los esclavos del África en Colombia, a los esclavos africanos que traían a Colombia, mi patria Colombia. San Pedro Claver, ¿qué? Lo hizo por 40 años, sirviendo incansablemente a estos pobres esclavos, ayudándolos, fortaleciendo, animando su espíritu, ¿sí? Y dándoles ministerio a su cuerpo, en incansable servicio de 40 años. San Pedro Claver lo hizo, claro que, imitando a Jesucristo nuestro Señor.
Y celebramos la fiesta de San Pedro Claver hace poco, el 9 de septiembre. Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Podemos pedirle a San Pedro Claver, que nos ayude a encontrar la fortaleza que necesitamos para seguir a Jesús. Dejar atrás el miedo de seguir a Jesús. Pedirle a San Pedro Claver que podemos seguir a Jesús cargando con nuestra cruz detrás de él. Y así poder llevar la esperanza del amor, y la sanación a un mundo que tanto necesita, un mundo que lo pide, esperanza de amor y sanación, que lo pide el mundo que lo ruega de nosotros. Pues que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Se vayan con Dios. Muchas gracias igualmente. Gracias por ese tiempo y bueno, pues gracias por esta enseñanza, todo esto que nos trae en este día y bueno, que ahí lo vamos a seguir escuchando nuevamente pues para seguir reflexionando. Invitamos a los demás, ¿verdad? Que están ahí pues siguen las redes sociales, pues en el Facebook, por ahí sigue usted el tema de usted para que lo sigan, ¿verdad? Reflexionando. Muchas gracias. Lo esperamos por la próxima, aquí, próximo martes. Ok, Dios bendiga. Gracias. El es mío. Okay. Gracias. Bendiciones. Ok. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.